yo soy Diego Cerón, guía de la Capilla Moría, informante y básicamente un historiador que se ha hecho en tantos años y tantas anécdotas con la gente que ha recorrido en la capilla. Bueno, yo soy Jorge Walker y también he ido muchas veces a la Capilla Moría a averiguar datos y bueno, ahí nos hemos ido encontrando con Diego. Estamos haciendo como la primera experiencia de esto que va a ser un espacio de compartir un poco la historia y la investigación que vengo realizando hace algunos años, eh, por ahí en forma asistemática, esencialmente preguntándome sobre el origen de mi familia, el origen de mi apellido en principio. Por eso la Capitán Moría, que le vamos a dar un contexto y una ubicación como para poder anclar el dato de donde vamos un poco a partir. Así que contá un poquito, Diego, porque esto quizás lo vea gente que conoce mucho la Capilla Moría y hay gente que quizás no sepa ni de qué estamos hablando. Así que empecemos por ahí. Bien, el tema de la comunidad galesa, que es, digamos, una historia muy relacionada con el Valle del Chubut, con la historia del Chubut, es muy fuerte la parte religiosa de la comunidad. eh, Podríamos entrar en detalle de cómo fue la gesta tan maravillosa que realizaron aquel grupo de galeses allá por 1865, pero lo que nos convoca en realidad es que entre tantas obras que hicieron en los primeros años, allá por 1880 ya se estaba inaugurando lo que sería la capilla más antigua que se mantiene en pie, que es la Capilla Moría, en lo que hoy sería, lo que hoy es el ejido de Trelew, en la ciudad de Trelew. Es un lugar muy importante, no solamente por los hechos que así acontecieron, sino el tema de la importancia y la relevancia que tiene para la historia regional, ya que allí se inauguró y funcionó durante mucho tiempo un cementerio en donde están sepultados varios de los que vinieron, los que integraron aquel grupo del año 65 de 1800 y los posteriores contingentes que fueron llegando, además de otras personas que por ahí históricamente no tuvieron la relevancia o no fueron mencionados entre los grandes, pero bueno, la Capilla Moría alberga a varias personalidades influyentes de la comunidad galesa en ese lugar. Así que el lugar es un lugar que no solamente se está ligado a lo religioso, sino que la capilla era un faro, un lugar social. Así se juntaban para tratar cuestiones sociales, económicas. En este caso funcionó como escuela. O sea, la capilla galesa, más allá de Moría, era un lugar de encuentro en donde se trataban todos los temas. Entonces, para la comunidad galesa, en la capilla era el lugar sagrado y también el lugar más comunitario. Bueno, un Entonces, centro allí, comunitario, digamos, hoy diríamos un centro comunitario, un centro de encuentro, un centro en donde la gente se encuentra para hacer algo. En ese momento, dentro de lo que era la cultura galesa que quería conservarse y por eso llega al Chubut, busca conservar su forma, su religión, su idioma, eh, su cultura, y dentro de su cultura la capilla es un lugar de encuentro, un lugar no solamente desde lo religioso, sino de todo lo que está contando Diego. En 1880, cuando se arma la capilla Moría, habían dos antecedentes en el valle de capillas. Digamos, ellos llegaron en 1865 hasta 1880, pasaron 15 años. En esos 15 años, no es que los galeses que estaban en la zona no tenían un lugar de encuentro. Lo hicieron ahí nomás, con unos cajones, unos bolsones y una cosa, en el primer lugar de asentamiento que es
Rawson, Ujú. que hoy es la capital de la provincia de Chubut, y que es en honor al ministro Rawson quien les concedió la posibilidad de que accedan a ese lugar. Este dato que estamos por ahí contando, que refiere más a la historia de la colonia galesa, tiene que ver tiene que ver con lo que va a ser el desarrollo de este espacio, como un puntapié inicial, dado que mi apellido, que es inglés, este, está vinculado con esta historia. Entonces, después de lo que fue la primera capilla que arman en Rawson, arman una segunda capilla en la zona de Glindí, Glindú se escribe. Eso sucede eh, en la zona, digamos, de las chacras. Hoy es cercano a lo que es el espacio donde está ubicado la Capilla Moría y el cementerio Moría. Ese lugar también era un lugar precario, pero que quedaba más cerca a los que estaban más alejados de la localidad de Rawson. Estamos hablando del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. No estamos hablando de otra cosa que caminar o caballo, para poder moverse. Y bueno, Ujú. se empezaron a agrupar en el espacio de Glindí, que era una capilla precaria que después se la lleva a la inundación, tengo entendido. Sí, exactamente. Sí, 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 fue con las condiciones que en ese momento tenía. Entonces esa capilla está siempre se la localizó como dentro del espacio de el famoso padre del vaquiano Evans, de John Evans. Ujú. Eh, eso es un poco lo que yo tenía como referencia en mis búsquedas. Lo cierto, y eso lo encontraste vos, y lo vamos a compartir, estaba ubicado en una chacra que era la chacra de John Haycock. Y la referencia es de, ¿cómo se llama el señor que encontró el dato y lo escribió? El investigador es Oscar Jones, Sí. el ingeniero Oscar Jones, que bueno, trabajó mucho en la parte de recopilación de datos y que participó activamente en lo que son los foros de Madrid, que fue unos eventos muy importantes acá en donde se realizaban charlas, debates, cuestiones históricas, y él fue participativo y bueno, ahí en una de sus investigaciones encontró este dato de que el patriarca de la familia Jacob fue digamos, el dueño real, lo que es la chacra. Cuando siempre se dijo que en realidad por cuestiones de términos, Richard Jones, que tenía el apodo de Glindy, era el dueño de la chacra en donde funcionó su famosa escuela. De hecho, siempre se relató que se hablaba de la escuela de Glindy y se asociaba mucho a Richard Jones, teniendo en cuenta que él durante toda su vida fue diácono y fue maestro, entonces sería lo más acertado. Pero bueno, en esta investigación se demostró que eh, Keiko, que era el dueño de la chacra donde se ubicaba la capellita de Glindy. Bueno, y ahí el otro vecino, que es el que refiere a esto, es John Evans, por eso es mi error, porque ya Ujú. escribe en el libro El Vaqueano, relata sobre la capilla de Glindí que estaba muy cerca de cuando él era muchacho, era la chacra del lado. Eso era Claro. en la margen mm, norte del río, que era donde estaban ubicadas la mayoría de las personas, y Jacob tenía la chacra 77, el número 77, después lo vamos a mostrar en el mapa, y esa chacra 77 tenía una parte sur y una parte norte. En esa parte norte era donde estaba la capillita de Glindon. ¿Y a qué viene Ujú. esto? Como para poder, quién es John Haycock. John Haycock no llega con los primeros galeses en el contingente del Mimosa. John Haycock es inglés y es herrero. Y
era de la zona de Bashur, o como se pronuncie correctamente, en el condado de Shropshire, en Inglaterra, que es un condado que está pegado a Gales. Y Bashur es un pueblito muy pequeño, del cual también en algún momento vamos a ampliar y hablar, este, y ahí eran una zona de herrerías, esencialmente trabajo con caballos, carros y todo lo demás. John Hancock llega en 1870 digamos, a la colonia. O sea, en 1875 llegan los primeros colonizadores, en 1870 llega la familia de John Hancock, que viene con Lewis Jones en el barco Mabanui, y él viene con su mujer y su hija. ¿Y a qué viene esto? Es que esa familia, ese John Hancock, es el tío de John Walker o John Walker, que era mi bisabuelo. Entonces, en el mismo barco, en Mabanui, llega John, John Walker, que es el que va a dar origen a todos nosotros, que somos los Walker o los Walker, que estamos en Polonia y hoy en Chubut y en Argentina, que somos por ahora incontables porque no he logrado contar cuántos somos, inclusive con distintos apellidos, pero este John viene con su mamá, que se llamaba Harriet Haycock, hermana de John Haycock, o Haycock, depende de cómo uno lo pronuncie, si textualmente como se escribe o cómo se pronuncia en inglés, Haycock. Entonces, Harriet y John, que son hermanos, vienen juntos con su familia. Para este momento, para 1870, el padre de John Walker había muerto hacía muchos años. Mi madre se había casado en segundas nupcias con Felix Jones. Los Jones, dentro de lo que es la colonia galesa, son muchos, son miles, muchos no son parientes entre sí. Es el mismo apellido que, por lo que yo averigüé, es hijo de Juan. Y por hijo de Juan también tenemos a los Johnson, que también, digamos, tengo una tatarabuela Johnson, y están los Abiguan, que también son hijos de Juan, pero en galés. Entonces, bueno, estos datos así, digamos, como para ir compartiendo, digamos, cómo vamos hilando alguna de la historia que tiene que ver con mi familia. O sea, mi abuelo viene con su mamá, con su padrastro, Elillón, con su tío, John Haycock, el dueño de la chacra donde estaba la capilla de Dundee, y con su prima, Frances Haycock, y la mamá de esta, María. Así que este es el grupo que llega con Lewis John en 1850 en Mabanui, y se ubican en esta chacra, y ahí como que nos ubicamos en un lugar que después esa capilla va a ser la capilla Moría. O sea, va a haber una familia, que es la familia de Rada Hughes, que dona un espacio para la capilla Moría, para el cementerio, y en donde se empieza a hacer las primeros, digamos, todo esto es antes de que Trelew existiera, y que son con los inicios de la colonia. Más o menos estamos... Sí, para la comunidad galesa, la fundación del pueblo, al estilo por ahí que nosotros tenemos más conocimiento del estilo español, con fundación, digamos, con escritura, no era una costumbre tan habitual. De hecho, durante mucho tiempo la única ciudad fundada, el único pueblo fundado fue Rawson, considerado la capital por la importancia histórica y por ser la primera, pero bueno, la capilla centraba todo. Entonces el considerar la capilla
al ser centro social, se dejaba de lado por ahí lo que es fundar un pueblo y crear otras instituciones, como uno por ahí ya estaba acostumbrado en gran parte del país. Pero la Capilla Moría, al ceder el terreno, como vos mencionabas, de Radaskius, que había llegado en Mimosa y que fue tan importante por los aportes de salud que él brindó en los primeros años, entonces se eligió un lugar más cercano, teniendo en cuenta que Guindy quedaba eh, muy ligado a lo que es el terreno o el ejido de Rawson. Entonces toda la comunidad ya para el año 1878, 79, 80 ya había avanzado un poco más al oeste, poblando lo que sería hoy el eh, pueblo de Gaiman. Así que quedaba medio retirado para un sector de esa población, y lo que hoy es Trelew, que había algunas familias, se decidió que, bueno, un lugar más, llamémosle céntrico, sería los terrenos de Rudolph Hughes, y ahí se construye la capilla. Tenemos en cuenta que durante gran parte del año 79, o por lo menos una mitad del año 79, seguramente se habrán abocado a su construcción. El edificio, digamos, eh, es creo que el único que existe dentro de lo que es la colonia del Valle, con un cementerio al lado, como es la tradición en Gales y en Sí, Inglaterra. En Gales y en sí, Inglaterra, sí. digamos, es común, ya lo vamos a ver también en su momento, el cementerio al lado de la capilla o de la iglesia, concretamente. Claro. Eh, Sí, 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 tener el cementerio y la capilla o iglesia, depende de la congregación, es algo bien tradicional de europeo, donde se puede ver, como vos bien decías, hay imágenes que vos, en lugares donde vos has visitado, has podido visitar, en donde se nota eso, cómo la religión era una parte, digamos, que movía a toda la sociedad, y por eso es entendible que así como las escuelas eran, digamos, terreno de lo que es la iglesia, todo el arco de la vida sería desde el nacimiento, el bautizo, los casamientos, las defunciones, todo giraba en torno a lo que es la iglesia o capilla. Entonces el tener el cementerio era parte de ese sentido. digamos, Y acá ha quedado una sola, que es Moría, por suerte. los registros, digamos, Ujú, daban en ese lugar, ahí se registraba el nacimiento, ahí se registraba el matrimonio, ahí se registraba la defunción. Este, ujú, más allá de la congregación, o si era católica o anglicana o como bautista, metodista o las distintas formas, y si esto me gusta más o me gusta menos, digamos, para mí en la persona hoy, eso es lo que existía y es un dato histórico, digamos, como ujú. ah, Sí, sí. yo quería un poco que contemos, eh, contarle a la gente eh, un poco el objetivo de esto que vamos a hacer, que va a durar un ciclo de varios encuentros con Diego. El Ujú, objetivo tiene que ver con que la familia, en principio, la familia, digamos, los descendientes de este John Walker, eh, con toda la descendencia que somos dentro de lo que es la colonia y la provincia de Chubut y la Argentina, podemos tener una referencia de cómo es, de dónde venimos. Este, claro. los datos. Y después en esta búsqueda mía, yo me fui encontrando por eso este contacto con Diego, porque yo voy al cementerio y a la Capilla Moría, porque ahí había una Sarah Walker, Claro. enterrada. Yo había encontrado la lápida hace unos cuantos años, más o menos, creo que la primera vez que la vi, hace más de 30 años, la lápida, y yo no tenía ni idea quién era
Sara, que figuraba que estaba muerta a los 9 años, aparte de toda la lápida, que también la vamos a mostrar, la vamos a compartir, está escrita en inglés o en galés. No Claro. me acuerdo ahora si es en galés o en inglés, pero bueno. Entonces, lo único que pude identificar en ese momento, estoy hablando hace poco más de 30 años atrás, era que era hija de John Ujú, y de Ana, o Anne, Añe, ujú, está escrito en la lápida. Eh, Años más tarde pude enterarme de que esa Sara era la hermana de mi abuelo, ujú, que había muerto un mes después que nació mi abuelo en 1896. Mi abuelo nace en Rawson, o sea, como localidad de registro, ya había sí. registro cuando nace mi abuelo, este, y la hermana muere al mes y Sara es enterrada en el cementerio de la Capilla Morir. Ujú, Tiempo después, en esta idea de búsqueda y todo lo demás, es cuando nos encontramos con Diego, que tiene el registro y podemos mirar en el registro la fecha del entierro, de quién es hija. Bueno, y vamos a después a ampliar sobre las ujú, cuestiones que vamos encontrando tanto en el cementerio, en donde no hay solo muertos, vivitos, ujú. porque hay mucha historia. Entonces, Sí, sí, sí. si la historia uno la considera como cosa muerta, está bien, pero Sí. para mí no es así. La historia es parte de la vida de cada uno. Entonces, eh, este es cómo nos encontramos con Diego, cómo empezamos a buscar material, cómo empezamos a encontrarnos con alguna de las cuestiones de las referencias históricas, cosas que yo encontraba que tienen que ver con el cementerio y tienen que ver con mi familia, así como Sara, hay otras cosas que vamos a ir compartiendo, que las ha ido encontrando Diego y todo. Ujú, Lo que vamos a ir haciendo en este ciclo es esto. Vamos a charlar, eh, vamos a recordar cosas y vamos a ir compartiendo la historia que yo encontré acerca de mi familia. En ujú, principio, arrancando por este lado, que tiene que ver con la historia dentro de lo que es Trelew y la colonia galesa, pero vamos a seguir porque yo no soy hijo de un padre nada más, sino de un padre y de una madre. ujú, Y mi mamá es Terán de apellido, y también busqué todo el linaje de mi mamá, en donde hay toda otra rama de parientes con otra historia, con otros lugares y con otras referencias. Bueno, ujú. por supuesto, esto no va a caber en un, este, no sé cómo llamarlo a esto, si es un programa, en este espacio Sí, sí. tener que hacer varios encuentros y en cada uno ir desmenuzando, ir encontrándonos con los libros, ir encontrándonos con el Family Search, que fue una herramienta que usé bastante. Family Search es una plataforma de la Iglesia Mormona o de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, que bueno, por sus razones y por sus cuestiones, ellos tienen una base de datos genealógica de todo el mundo bastante completa porque ellas lo usan para cuestiones religiosas. Pero ahí, los que no somos de esa religión o no pertenecemos a ninguna religión, podemos abrevar y encontrar datos que después yo me fui encontrando de que también están en otras plataformas como Ancestry. Claro. Hay otras plataformas en donde se puede buscar datos. La búsqueda de estos datos genealógicos para saber quién es uno y quién es otro, eh, nuestros apellidos, los tuyos, Cerón, el mío, Walker, Ujú, eran, en algún lugar parecen como no comunes, pero en otro momento, en otro lugar, son totalmente comunes. Y esos sí, sí. totalmente comunes es como los son, que dijimos, los sones. Sí, sí. Eh, Sí, 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 son. no son todos parientes, no son todos Ujú, de la misma rama, no son todos del mismo árbol. Entonces,
La idea original es ir transmitiendo de dónde somos, pero no haciendo un árbol, simplemente en el dibujito del árbol, sino ir contando cómo ha sido el viaje para Claro. llegar a ese lugar. Muchos me decían cuando me iba encontrando con familiares, con allegados, con amistades, y les contaba alguna de estas historias, dice, ¿por qué no escribís un libro? Este, Mm, y a mí yo digo, y en el libro cómo muestro las imágenes de Gobernador Costa, que es el pueblo claro. donde murió mi mamá, donde murió mi abuelo, mi abuela. Cómo muestro cosas que tengo como son documentos. Capaz que en el libro sí uno puede, pero charlas que he tenido con gente, ¿cómo las tengo que transcribir? Leer, Claro. y sobre todo en estos tiempos donde leer no es lo más común y la segunda línea del WhatsApp ya no leemos más lo que dice, entonces en la tercera línea podemos decir cualquier cosa que el otro no se va a Sí, enterar. Como que el libro era muy acotado desde mi punto de vista. sí, Tengo fotos, tengo videos, tengo audios, tengo conversaciones que me gustaría compartir. Entonces, sí. esto es lo que vamos a ir haciendo en este ciclo, para ponerle un nombre, de historia, de genealogía, en donde vamos a ir contando cómo fuimos encontrándonos con historias que tienen que ver con el cementerio de Moría, que tienen que ver con Trelew, que tienen que ver con la colonia, o que tienen que ver con otros lugares que eh, fui, que visité, que conocí. Más o menos así es la idea, ¿no, Diego? Sí, 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 la idea es hacer el recorrido y comentar también cómo fue el proceso, digamos, toda esta información que no, que uno por ahí lo que vos decías, hacer un libro es muy limitado en qué contar. Uno puede tener un objetivo, pero bueno, el relato, después todo lo que conlleva al proceso de edición sería un libro, es muy limitante porque aparte uno tiene que ir descartando cosas que por ahí sí son importantes y uno no quiere descartar. Y también lo que vos decías, cuando uno tiene la oportunidad de tener documentación, de tener archivo documentado de videos y grabaciones, uno no puede comentar cómo fue esa charla, o pierde emotividad también, porque uno, digamos, cuando uno graba a la persona, como en este caso, muestra la cuestión de los sentimientos, digamos, cómo es contar la historia de por ahí un relato familiar, de por ahí cómo es una anécdota de una tía, o de una abuela, de un hermano, entonces eso se pierde por ahí en el libro, y también es esto de mostrar un poco de cómo es el proceso también de aprendizaje, de cómo uno se va formando en este caso de encuentros, como nos pasó a nosotros, de que fue algo medio azaroso. Cuando uno empieza a interpretar por ahí, no sé si el azaroso es el término más adecuado, pero sí, sí eso de ir ampliando y formándonos en toda esta investigación, en estas cosas. Por ahí no hay muchas familias que se haya transmitido de generación en generación, entonces ahí uno tiene que hacer una búsqueda un poco más pesada, un poco más complicada, cuando las fuentes de información primarias, llamémosle los abuelos, no los tenemos, entonces ahí se complica también aún más, digamos, todo esto de ir teniendo de la charla, los comentarios, las Biblias, o las fotos, y bueno, ahí es complicado en ese sentido, así que estos ciclos de charla están buenos de ir comentando el proceso, de que no fue todo de un solo día, que no fue que vos caíste a la capilla y de repente ya sabías todo, sino que bueno, como vos habías dicho, pasaron casi 20 años entre que vos descubriste la tumba de Sara sin saber qué relación, pero solamente el apellido coincidía,
hasta que después pasó un tiempo largo en donde vos descubriste que, bueno, algo de relación podía tener, y hasta el día de hoy que vos ya tenés bien claro cómo es la historia de Sara y la conexión con tu familia. Y bueno, tampoco va a ser, digamos, un dibujito del árbol, este, que puedo o lo podemos hacer y en algún momento también mostraremos, sino Ujú, ir contando cómo ha sido mi encuentro con mi búsqueda. O sea, yo tengo una búsqueda que es saber cuáles eran mis orígenes. Eso tiene un sentido que cada vez fue adquiriendo como un sentido más profundo. El primer sentido fue saber, y después, en la medida que fui avanzando en el conocimiento y encontrándome con, no con dichos, porque los dichos siempre están dentro de lo que son las historias familiares y hay bastante confusión, sobre todo cuando pasa tiempo como el que llevamos en esto. Estamos hablando de ujú. 1800 hasta ahora, han pasado más de 150 años. Este, Sí, sí, sí. la cuestión es que mi búsqueda va teniendo sentido para terminar haciendo lo que termino haciendo en el último tiempo, que es honrar a la memoria de mis familiares, este, yendo a cada uno de los lugares, por lo menos de todos los bisabuelos que tengo, que creo que son como 8, ¿no? Cuatro Sí. abuelos y 8 deben ser los bisabuelos. Pero bueno, esa sería, y que esto no borra este, me anula otras historias, porque esta es la historia que yo he ido encontrando. Mi Sí, sí. hermano puede, tengo un hermano, después también vamos a contar de cómo es la familia, pero mi hermano puede buscar y tener su historia y puede contar la historia de la familia desde lo que él fue encontrando. No todos Sí, sí. vamos y encontramos lo mismo en las búsquedas. Esta es la mía y esta es la que yo Sí, quiero sí. compartir para que no muera conmigo. Yo en Claro. algún momento, espero que sea dentro de bastante tiempo, pero en algún momento puedo morir y muchas de las cosas mueren con la persona que sabía alguna anécdota, que sabía algo, y bueno, yo quiero dejarlo. Sí, Y sí. bueno, como verán los que no me conocen, tengo algunas canas y entonces también hay peligro de que me vaya olvidando de cosas o que cosas como hizo, ¿cómo se llama? Glindy. ¿Cómo era el nombre de John? Glindy. Richard Jones. Richard Jones, ya cuando era un hombre grande, al cual yo espero llegar, a ese hombre grande y superar esa edad, creo que tenía 80 años o una cosa por el estilo, Sí, sí, bastante largo era. él le hacen unas entrevistas o escribe para el diario que existía, que era Aidrabot, este, Ujú, y en esa iba contando cómo era la historia que él había vivido de llegada a la colonia en el Mimosa, y cuenta cosas que son y quedaron en el olvido. Ya, digamos, ya cuando llegó la generación mía, no, no leíamos galés, no aprendíamos galés, ujú, no nos enteramos de qué había dicho este Richardson Blindy. Y este ujú. Richardson contaba cosas que no las contó Leguillón en el libro, porque Leguillón quería dar, el líder de la colonia, quería dar cuenta de cosas importantes de la colonia, y Grindy, Sí, o Richard Jones, que hablaba de cosas de pequeñeces, del encuentro con las vacas que se escaparon, y con o sea, cosas que eran cotidianas, que para nosotros hoy es de una gran riqueza. Este sí, 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 sí. este señor que escribe esto es vecino también de otro, Glenn Camwy, eh, ¿cómo es? Claro. Que también era Jones. Thomas Jones, en este caso es Thomas Jones Clan Camwy. No, Glenn Camwy es otro de los que habían llegado y que también, siendo un hombre grande, empieza a contar anécdotas, cosas, relatos que tienen que ver con cosas cotidianas de las que ellos iban viviendo
que hoy nos ayudan a ver qué era lo que pasaba en la colonia más allá de lo que dijera Abraham Matthews, que era el pastor, era una persona, un educador y todo lo demás, y un representante importante para lo que es Moría, eh, pero contaron su parte de la historia para otro público. Y después hubieron algunos que lo contaron en Gales y en galés. En Gales, Venga, sí, sí, sí. y algunas cosas no nos enteramos hasta que en estos últimos 20 años, digamos, hubo gente que ya conociendo el idioma, ya teniendo otra formación, como algunos de los que han escrito los libros, los han traducido y han permitido de que tengamos esas historias en castellano, ¿no? Sí, 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 eso bueno, está muy bien, en su momento estuvo muy bien interpretado cuando Leonardo de Vela, que es un investigador de acá de la zona también muy conocido para nosotros, eh, él hizo una charla comentando cómo fueron las traducciones de los distintos libros y también el objetivo de por qué esos libros. O sea, elegir los libros de dos referentes históricos, como puede ser el referente político Lewis Jones y el referente religioso Abraham Matthew, que bueno, uno cuenta la parte muy económica y muy empresarial por ahí, más ligado a Lewis Jones, y la parte más terrenal o más... sí, si se quiere un poco más social, por ahí más ligado a Abraham Matthew, pero fueron los dos ejes fundamentales de lo que es la historia galesa durante mucho tiempo, porque estamos hablando de que los dos editaron los libros a poquito tiempo de diferencia, 1894 Abraham Matthew y 1898 Lewis Jones, o sea, con 4 años de diferencia. Y bueno, toda la generación de que fueron siguiendo fueron los únicos dos libros que podían alimentar el conocimiento. Hasta creo yo que fue el otro proceso, yo creo que ahí está el segundo bloque, que sería la parte más cotidiana. De ahí podemos meter en dos a Glenn Canwy, a Thomas John Glenn Canwy y Richard Jones Glindy, que fueron los que se animaron a contar cosas mundanas, sociales, comunes de la vida cotidiana, anécdotas, que vos bien decías, por ahí con menor importancia, pero eran cosas que llamaban la atención. Y el otro que también sumó a eso fue William Mellon Hughes. William Mellon Hughes también comentó con una precisión increíble de detalles, también cosas cotidianas de cómo fueron lugares, cómo fueron empresas que se armaron, cómo fueron proyectos, pero no desvalorizaba cosas cotidianas, así que eso era muy importante. Bueno, este más o menos va a ser como el desarrollo que vamos a ir teniendo en cada uno de los encuentros, tomando los mates. Ahora por Zoom, pero en algún momento estaremos mano a mano conversando con los libros y mostrándoselos en este compartir de estos 40 minutos que nos da hoy el Zoom, pero más o menos avanzan como para ir empezando a compartir. Así que bueno, gracias Diego por esto. Se nos acaba el tiempo del Zoom, pero bueno, iremos compartiéndolo después en alguna plataforma, en algún lado, como para poder compartirlo con los demás. Así que bueno, gracias Bien, y a la gente que nos... gracias, bueno, a vos por invitarme y a contar un poco cómo fue este descubrimiento en todo lo que es